Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Este que te habla es Javier Camacho. Y hoy vamos a continuar con una serie la cual le podemos titular, ¿verdad? Saborea la Biblia. Me estoy robando la frase de mi iglesia, pero es porque esta semana tengo que dar un mensaje corto de apenas unos 8 o 10 minutos sobre la importancia de la Escritura. No quiero tomar mucho tiempo, sí quiero anunciarles que aparte de los videos de YouTube, estoy pensando pasar todo el audio grabado a un podcast, ya que sé que es un poco más fácil de seguir. No todo el mundo puede tener YouTube abierto en sus lugares de trabajo o mientras conducen. Y mi interés es que este mensaje llegue a todas las partes del mundo. No para que me conozcan a mí, sino para que conozcan lo que ha hecho Jesucristo en mi vida, en la vida de ustedes, en la vida de todas las personas. Así que ese va a ser prácticamente el único anuncio que tengo. Le quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los hermanos y hermanas que le dan like en Facebook, que comparten los videos, que comentan, que debaten conmigo. Eso significa mucho, significa que hay una inquietud real por conocer la palabra de Dios. Y para mí no existe algo más importante que eso. Les recuerdo que si usted escucha algo que sale de mis labios, que usted no está de acuerdo, por favor coméntelo. La idea de estos audios no es para que usted simplemente se siente a recibir la información y se acabó. Es para crear un diálogo, es para conocernos, es para poder hablar de Dios, poder hablar de Jesús. Y eso no importa si eres ateo, eso no importa si tienes otro tipo de creencia. Lo importante es que podamos tener un diálogo que podamos comprender. Desde mi punto de vista, yo siempre voy a defender la palabra. Pero no me niego ni me cierro a otras posibilidades de entendimiento. El día de hoy, lo más que me interesa es hablar con usted de la importancia de las Escrituras. ¿Por qué es importante la Biblia? ¿Por qué hay credibilidad en la Biblia? Hace unos días atrás yo estuve dando una clase a los juveniles y donde yo hice el papel de un ateo. Yo les hablo a ellos que yo no creía en Dios, les digo a ellos que no creo en Jesús, etcétera, etcétera. Y ellos tenían que defender su fe. Todos ellos, obviamente, entramos todos en un pequeño conflicto, comenzamos el diálogo, comenzamos a hablar. Y muchos de ellos rápido dijeron, porque en la Biblia lo dice. Porque en la Biblia esto, porque en la Biblia aquello. Pero aún así, aunque no podían decirme en qué texto bíblico, sí podían decirme, porque en la Biblia lo dice. Yo obviamente termino la clase saliéndome del personaje de ateo y explicándole cuál es la importancia real de la palabra de Dios y la Biblia. A lo que me lleva a una frase muy famosa, y quiero pedirle perdón especialmente a mis hermanos argentinos si me equivoco. Las razones son sencillas, es porque la frase que voy a mencionar se le atribuye tanto a Napoleón como a Jorge Agustín Nicolaus Ruiz de Santayana, creo que es de Argentina si no me equivoco, y es, quien olvida, la frase verdad que estoy hablando es, quien olvida su historia está condenado a repetirla. La razón por la cual traigo esta frase, yo sé que esta frase ha sonado por muchos años, muchos años. Y la estoy utilizando en este audio por la sencilla razón de que la Biblia contiene datos históricos que tienen, ¿verdad?, que pueden ser verificados con la historia del mundo entero. Y por eso es que nosotros, los cristianos, aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que leer la Biblia. ¿Verdad? El ser tú cristiano y no leer la Biblia y el no orar, el no ayunar, el no bendecir a otros, el no amar a tu prójimo, el no adorar a Dios, es como tú decir que eres atleta, pero no entrenas, no corres, no comes adecuadamente. Es como tú decir que eres un profesional en el campo de la salud, pero no atiendes tus pacientes, no te educas, no haces nada para mejorar. Y una de las tantas herramientas que tiene el cristiano es la Biblia. Yo soy el primero en decir que la Biblia y la historia y la manera en que es redactada, cuando nosotros no tenemos discernimiento del Espíritu Santo,
Yo soy el primero en decir lo que es aburrida, que tiene historias que no entendemos, que es incomprensible, que ella misma se contradice, pero es por eso que es tan rica en literatura, es tan rica en información, porque la Biblia no busca convertir a las personas en seres perfectos. La Biblia lo que busca es contar la verdad. Y ¿verdad? La verdad os hará libre. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos cuando utilizamos la Biblia para tratar de resolver otras áreas de nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo. La historia de José, una de mis historias favoritas, es un joven que sus hermanos lo rechazaron. No solamente lo rechazan, sino que lo venden. Y pasaron años, yo hice los cálculos, aproximadamente unos 20, 30 años, sin él haber visto a su padre y a su madre creo que ya había muerto, mientras él estuvo en Egipto, y de repente, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, él se convierte en la segunda persona más importante de todo el reino de Egipto, y bendice a sus hermanos que lo vendieron y a su padre. Yo puedo entender el dolor de José durante todo ese proceso, pero el proceso termina, ¿verdad? Siendo él la persona que Dios utiliza para bendecir al pueblo de Israel. A lo que voy con esto es que cuando tú te encuentras con un amigo o con una persona que está pasando por una dificultad, tú siempre puedes citar la Biblia para decirle: ten confianza en Dios, porque el dolor o la situación que tú estás pasando, número uno, Él tiene control. Número dos, es para que tú crezcas como ser humano. Es para que tú puedas ser una mejor persona. Y número tres, para que tú aprendas a bendecir a otros. La vida de todo ser humano, a la luz de la Biblia y las Escrituras, se puede resumir en lo siguiente. Número uno, creer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, bendecir a su prójimo y amarle. Pero ¿cómo tú puedes bendecir a tu prójimo si tú no conoces la historia de tu prójimo? Es difícil nosotros estar en los pies del prójimo. Es sumamente difícil. Pero cuando tú lees la Biblia te pone de perspectiva histórica, de datos reales, de hechos que han pasado en la vida de nosotros. Te pone de perspectiva el sufrimiento, el proceso que estas personas pasaron. Y si tú conoces la historia de ellos, vas a poder aconsejar a otros. Uno de los libros que yo leo mucho, no lo leo, realmente es un audiolibro de parte de Pai López. Él está en YouTube si lo quieren buscar. En una de las frases que él habla, no recuerdo quién es el que la menciona, él dice que el ser humano es una máquina de simulacro. Nuestro cerebro está diseñado de forma tal que nosotros podemos no solamente imaginarnos la historia, sino podemos vivirla también. Y no solamente podemos imaginarla y vivirla, sino que nuestro cerebro funciona de forma tal que puede aprender aún así de esa imaginación. Por eso es que hay tantas doctrinas extrañas que si tú te lo imaginas sucede, pero en parte tienen una base científica. O sea, si nosotros nos imaginamos haciendo ciertas cosas, nuestro cuerpo aprende de eso porque nuestro cerebro no distingue de la realidad y la ficción. Por eso es que a veces es peligroso que las personas pasen demasiado tiempo en mundo aislado, solamente en videojuegos, porque si la persona no es educada en otras áreas, especialmente la interactuación social, puede confundir el videojuego con la realidad. Y de ahí vienen muchos trastornos mentales, pero ese no es el enfoque de hoy. El enfoque de hoy es, si nosotros tenemos la Biblia a la mano, sabemos que podemos aprender de la lectura, sabemos que podemos aprender de la historia, mas sabemos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro aprende de la imaginación. Esto significa que nosotros podemos inclusive llegar a ser mejores personas, mejores seres humanos, sin la necesidad de pasar por el Calvario. Voy a dar un ejemplo. David y Saúl tenía unos celos terribles por David. Quería matarlo a como dé lugar.
Por las razones obvias que pues Saúl pecó y Dios destituye a Saúl como rey y quiere poner a David. David siempre mantuvo la calma durante el proceso de la persecución. En 2 ocasiones pudo haber matado a Saúl. En 2 ocasiones pudo haber tomado venganza. Sin embargo, le perdona la vida. Esto a lo que nos lleva al famoso refrán o el famoso decir que es: no pagues al mal con el mal, sino paga bien al mal con el bien. O como sea. No pagues mal con mal, sino paga bien. Págale al mal con el bien. Algo así. Ustedes me entienden. Lo que quiero decir es que de la historia de David, nada más de ese pedacito de la historia que se encuentra en Primera de Samuel, entre los capítulos, diría yo, del 10 o el 12 hasta el 30, que fue el que terminé hoy, más o menos se relata la historia de David y Saúl, ese conflicto constante, y cómo David le perdona la vida. ¿Ves? Ese tipo de educación, ese tipo de enseñanza, mi cerebro no solamente lo imagina, sino que se lo vive. Hay una parte donde ellos están dentro de una cueva y Saúl no sabe que los hombres de David y David están dentro de esa cueva con ellos. Y David le corta un pedacito de la capa nada más para dejarle saber que yo estuve cerca de ti, estuve a tu lado. Te pude haber acabado, pero no lo hice por amor a mi prójimo, no lo hice por amor a ti, por respeto, porque, ¿verdad? Te perdono la vida. Ese es el tipo de enseñanza que la Biblia tiene, que nosotros tenemos que disfrutarla y gozarla. Ya esta es mi segunda ronda aprendiendo de la Biblia y les quiero decir que la primera vez me volví loco. Oye, yo te lo digo. Yo recuerdo, es más, esta es la tercera ronda prácticamente, porque yo empecé por Marcos. Después que terminé el Nuevo Testamento, empecé por el primer, ¿verdad? Desde el principio, de Génesis hasta Apocalipsis. Y esta es mi segunda vez que estoy leyendo la Biblia completa. Es la tercera vez que leo la Biblia. Y a estas alturas que yo estoy empezando a encontrar, como quien dice, piedritas de oro de conocimiento que me están ayudando a hacer otras cosas con mi vida. Ver la paciencia de David. Ya David había sido consagrado rey de Israel. Ya él había sido ungido con aceite por Samuel. Pero él aún así mantuvo la paciencia. Él esperó en Dios, tuvo compasión de su enemigo. Y ese es el tipo de educación que nosotros los cristianos debemos buscar constantemente. Por eso es que es tan importante leer las Escrituras. Porque nos permite imitar o simular el comportamiento, ¿verdad?, de otras personas. Por ejemplo, nosotros podemos imitar el comportamiento de Jesús. No podemos, deberíamos imitarlo. Este mundo sería completamente maravilloso si todos fuéramos como Jesús. También sería un poco caótico porque todo el mundo quisiera solamente servir y nadie pues cedería. Pero yo no creo que Jesús hubiese tenido ese problema. En resumidas cuentas, yo tengo una cita que saqué, creo que fue el lunes pasado. Hoy estamos a jueves 8 de octubre. La cita la saco de un comentario bíblico de Matthew Henry. Por cierto, cuando usted vaya a leer la Biblia, usted necesita pocas herramientas. Una buena Biblia de estudio, un buen comentario bíblico. Está Matthew Henry. En internet, hay una página de internet que se llama freebiblecommentary.org, something like that. Y perdonen mi inglés, voy a tratar de acordarme de poner el link en los comentarios. Y también usted lo que necesita es eso, un buen comentario bíblico, una buena Biblia de estudio, inclusive puede tener una segunda Biblia con otra versión para que pueda entender los significados. Y esto es un extra, un buen diccionario bíblico. No solamente bíblico, también puede ser tener extra un diccionario regular. ¿Por qué? Porque cuando usted le da significado a cada palabra, la frase, el texto bíblico coge vida, ¿verdad? Y cuando usted sabe la historia del pueblo de Israel, yo tengo un libro aquí, déjame ver si lo veo, donde te habla de la historia del pueblo de Israel, los textos bíblicos, la historia de la Biblia completa.
Y la ventaja de tú leer este tipo de libro, o este tipo de enciclopedia, o etcétera, se llama Usos y Costumbres de la Biblia, Manual Ilustrado. Ese libro te pone de perspectiva la vida del pueblo de Israel. Y la ventaja que hay con la vida del pueblo de Israel, y tú saberlo, cuando tú lees la Biblia, tú entiendes por qué pasa eso, qué es lo que está pasando. Por eso es que es importante leer la Biblia. Oye, y no solamente leer la Biblia, cualquier cosa que sea historia te va a ayudar a ti a aprender de los errores de los demás, a aprender del comportamiento de los demás. Eso es lo que te va a dar a ti un empujoncito en la vida. Cuando tú lees de Jesús y tú te pones en la perspectiva de Jesús y a la misma vez en la perspectiva del hombre, porque no podemos olvidar que Jesús se hizo hombre y de que Él pasó llanto y sufrimiento, de que Él recibió toda la carga del pecado de nosotros cuando fue a la cruz. Pues entonces yo creo que nosotros pudiéramos aguantar aunque sea un día en ayuno. O podemos aguantar un día de sufrimiento bajo el sol mientras trabajamos. ¿Ves? Ese es el tipo de enseñanza que yo les quiero traer hoy. Por eso es que es tan importante la Biblia. La Biblia como herramienta para el cristiano es poderosa. Porque cuando tú te aprendes la Biblia, no es que te la memorices, sino cuando tú aprendes a conocerla, a entenderla, y aprendes a buscar en la historia qué es lo que estaba pasando en ese instante, te conviertes en un excelente apologeta. Y apologeta es una persona que utiliza las Escrituras como su base y fundamento para poder convencer o para poder explicar las cosas que en ella hay. ¿Ves? Nosotros no podemos decirle a la gente, no, porque la Biblia dice que Jesús es real. No, ¿por qué Jesús es real? Bueno, pues vamos a la historia. La historia relata de un hombre que se llamaba Jesús, que nació en Belén, que vivió y fue crucificado. La historia está, por eso es que nosotros en nuestra fe creemos en Jesús. No porque fue un hombre mitológico que crees que no. La historia del mundo entero redacta y testifica a Jesús. Yo espero que estén teniendo una idea. La cita que les quería mencionar dice la siguiente: tenemos las Escrituras en nuestras manos. Busquemos consejo de ellas en los casos dudosos. Decid traerme la Biblia. Esto es lo que quiere decir, esto es lo que implica. Es que en los casos de duda, en los casos de problemática familiar, en los casos donde hay muchos debates, inclusive sobre la homosexualidad o sobre los matrimonios entre familias, etc., la Biblia, aunque usted no lo crea, tiene algo que decir. Tiene algo que hablar. Por ejemplo, uno de los argumentos que muchos cristianos hacen: no, la Biblia no condena el beber, lo que condena es embriagarse. Y cuando digo beber me refiero a beber alcohol. Hay muchos cristianos que yo conozco personalmente que lo dicen. No, la Biblia no condena el darse 1 o 2 cervezas. Lo que condena es el embriagarse, el estar borracho. Mi contestación siempre es la misma. La Biblia no condena darte 1 o 2 copas de vino. Eso es muy cierto. Yo he leído muchas veces, incluso Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino porque te hace bien a tu estómago. Pero la gente pierde de perspectiva 2 cosas. Número 1, el vino que se tomaba en aquella época no tenía los mismos químicos que se toman ahora. No estaba adulterado. Y yo le digo a usted, si usted se bebe 1 galón de jugo de uva, usted va a tener ciertos efectos de embriaguez. ¿Por qué? Porque ese es parte del efecto del azúcar. Número 2, el agua de aquellos tiempos estaba contaminada, por ende sí había vino. Y parte de la bebida diaria de estas personas era el vino junto con otros, ¿verdad?, extractos de frutas o extractos de plantas. El agua estaba contaminada. Número 3, la Biblia condena el embriaguez. Pero también Dios, cuando se quejaba del pueblo de Israel, o cuando tenía que dar alguna queja, cuando estaba molesto con ellos, en la Biblia menciona eso mismo. Esta gente, bebedores de vino,
Inclusive cuando van a escoger a los primeros ancianos de la iglesia, dicen que no sean bebedores de vino. También hay partes de la Biblia donde dice que no amen el vino. A lo que quiero ir, hoy el tema obviamente no es sobre el alcohol ni nada de eso, pero a lo que quiero ir es que cuando tú conoces la Biblia y tú conoces la historia de la Biblia, cuando tú tienes un hermano que está empezando a tener una conducta errática, una conducta que no va con los planteamientos bíblicos o del cristianismo, tú con la Biblia le puedes hablar, tú con la Biblia le puedes decir, la persona es la que toma la decisión si sigue haciéndolo o no, pero no pasas a ser una persona que simplemente dice las cosas por decirlas porque las escuchó. Pasas a ser una persona que no. Yo te estoy diciendo que la Biblia dice esto. Y para que lo sepan, el argumento mío es el siguiente. Es verdad, la Biblia no dice nada sobre el darte una o dos copas. Aparentemente no es nada pecaminoso. Pero para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque yo, Javier Camacho, fui alcohólico por 12 años. Para mí, una sola copa de vino puede ser mortal. Para hermanos en la iglesia puede ser mortal. Por eso es que yo nunca voy a defender el alcohol. Para mí, yo eliminaría el alcohol del mundo por completo. Y sus costumbres. ¿Verdad? Hay hermanos que tal vez lo hacen. Ahora, a la luz de las leyes de este mundo, donde la Biblia pone bien claro que hay que respetar. En Puerto Rico, por lo menos, no sé en otros países del mundo, si tú conduces con 0.6% de alcohol en la sangre, ya tú estás legalmente ebrio. Para que lo sepan, eso es poco menos de una lata de cerveza o una copa de vino. O sea, automáticamente tú te das esa copa, ya legalmente estás ebrio y que dice la palabra, Dios condena la embriaguez. Ese es mi punto y mi argumento y lo podemos debatir en cualquier momento. Para cerrar, hermanos, lean su Biblia. Es hermosa. Es maravilloso. Cuando tú lees José, nada más la historia de José, que si no me equivoco, se encuentra entre Génesis y Éxodo, entre Génesis, porque realmente Éxodo es cuando salen de Egipto. Lean esa historia. La historia de José te pone de perspectiva el sufrimiento de un ser humano. Y sin embargo, vamos a tocar ese tema un día, pero la Biblia no habla de cuánto José sufrió. Pero sí habla cómo lloró el día que se encontró con sus hermanos. Y cómo los perdonó. Y aún sus hermanos le pidieron como 3 veces perdón y las 3 veces yo los perdono. Dios utilizó esta situación para bendecir a otra gente. Eso lo enseña la Biblia. Para muchos la Biblia es cosa de loco. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque ha puesto de perspectiva mi deber como hombre en la sociedad. Hay mujeres que yo conozco una mujercita, una dama, que ella todavía está buscando en dónde en la Biblia el hombre es el único sacerdote de la casa. Ella es bien liberal y bien feminista. Y yo pues la respeto. Pero a la luz de la creación del mundo, el hombre varón, tiene una responsabilidad con respecto a la palabra. Y la mujer hembra tiene una responsabilidad también con respecto a la palabra. Ambos se complementan entre sí. ¿Ves? Ese tipo de educación nadie te la puede dar. Solamente un buen estudio bíblico, una buena oración ante el Padre, un buen discernimiento del Espíritu Santo te puede revelar los secretos escondidos que en ella hay. Te exhorto a que leas tu Biblia. Te exhorto a que la saborees. Te exhorto a que busques maneras de enamorarte de ella. Joven que me escuchas, tu vida corre peligro cada vez que pasas tiempo educándote de otras cosas o llenándote de otras cosas que no sea la palabra de Dios. El mundo está 24 horas al día bombardeándote con información negativa a tu corazón.
exhortándote a que seas una persona liberada, a que vivas bajo tus sentimientos, a que vivas bajo el erotismo, a que vivas bajo la sensualidad, a que vivas bajo el pecado. Y la Biblia lo único que te está exhortando es: mira a quien que te salvó, mira a quien que dio la vida por ti y por mí. Lee tu Biblia, joven, aprende de ella y tú vas a ver cómo las cosas a tu entorno, las cosas a tu alrededor, cómo tu vida comienza a cambiar. Es imposible leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios sin tú sufrir una transformación total y genuina. Te lo digo yo. Yo hace casi 4 años le hice un pacto con Dios, donde yo le dije: mi primado, todo lo mejor de mí te lo voy a entregar a ti. Porque yo entendí en aquel instante, en aquel llamado, que Él estaba buscando un soldado, un David, un Josué, un Moisés, un Abraham, que se parara en la brecha a decirle: heme aquí, Señor. Por eso es mi exhortación a ustedes. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes transformar tu matrimonio. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes transformar tu vida estudiantil. Cuando tú lees la Biblia, tú puedes transformar la situación de tu hogar. Y esa es mi exhortación. Ámela. Si usted no entiende, busque información. Para eso está Google. Oye, la Internet ha abierto los caminos al entendimiento. En solo minutos podemos tener un comentario bíblico en nuestras manos. Podemos leer varios puntos de vista de otras personas y nuestro cerebro fue diseñado por un maestro tan y tan maravilloso que puede unir los comentarios de diferentes personas y llegar a una sola conclusión. Esa es mi exhortación para ustedes en el día de hoy. Saborea tu Biblia, saborea la palabra de Dios, vívetela, gózala, léela. No leas un solo versículo. En un solo versículo no hay conocimiento. Hay mucha información, pero no está el conocimiento completo. Por ejemplo, si usted coge la Biblia y hace como yo hacía, que la abre como si fuera un paquete de cartas y mete el dedo y lee lo primero que encuentra, usted va a tener ocasiones de suerte, donde va a decir: ve a los tuyos, como dice mi pastor Moisés Román, que un muchacho hizo eso, y la palabra decía: ve a los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Pero a mí me ha pasado que cuando meto el dedo lo que encuentro es, y los malditos morirán y sacrificarán vacas y toros. O sea, hay que tener mucho cuidado como leemos la Biblia. El entendimiento de ella, de las Escrituras, te va a hacer ver este mundo desde un punto de vista diferente. Te lo va a hacer ver desde el punto de vista que lo ve Dios. Les quiero, les amo. Gracias nuevamente por el amor incondicional que han mostrado para con esta página, para conmigo. Que el Señor les bendiga de manera especial, que el Señor les guarde. Oro por ustedes, oro por las personas que me rodean, para que ustedes puedan encontrar la verdad. Mi nombre es Javier Camacho. Saborea tu Biblia, saborea la palabra de Dios. Déjate bendecir, déjate seducir por la historia de la Biblia. Y tú vas a ver cómo tu vida puede ser transformada. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Y que el Señor bendiga a sus familias, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus tíos, sus abuelos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase, a todo el mundo. Que el Señor les bendiga. Bye bye.